Buenas tardes a todas y todos. Como parte del módulo 1, vamos a evaluar en esta oportunidad o vamos a revisar los diagnósticos diferenciales de patología de mano y de muñeca. Vamos a ver inicialmente las generalidades y algunas clasificaciones. Las causas más frecuentes de consulta en patología de mano son el dolor, que puede ser agudo en caso de lesiones traumáticas o arrastrado en caso de patología inflamatoria, neuropática, tendinosa o de otro origen. Puede haber con frecuencia aumentos de volumen, ya sea a nivel de muñeca o a nivel de articulaciones metacarpofalángicas o interfalángicas, pero también en la zona de la palma y en el dorso. Y también podemos encontrar impotencia funcional, ya sea por dolor, deformidades, pérdida de fuerza o sensibilidad. Va a ser muy importante el conseguir una buena historia clínica para tratar de localizar topográficamente el área sintomática por un lado y los síntomas y signos por otro. Hay patologías que se ubican más en la muñeca, otras hacia el borde radial, algunas en el dorso de la mano y otras en la palma. También podemos encontrar algunas alteraciones a nivel de los dedos y ahí tenemos que ver si el problema es en las articulaciones más proximales o más distales o en otras estructuras de los dedos. Dependiendo entonces de la ubicación de los síntomas, el curso temporal de ellos y los signos asociados, podremos orientarnos hacia uno u otro diagnóstico. Una forma de clasificar las patologías de mano y orientar nuestros diagnósticos diferenciales será de acuerdo a la estructura anatómica que pudiera estar comprometida y los mecanismos de lesión, la forma de progresión, los antecedentes médicos y los traumáticos nos van a poder orientar en este sentido. A nivel de las estructuras óseas, si tenemos antecedentes traumáticos, si es una persona adulta mayor, femenina, y su dolor está ubicado en la muñeca, es además agudo e intenso en la escala visual análoga del dolor, adicionalmente tiene deformidad e impotencia funcional, pensaremos en una fractura de muñeca, que requerirá una derivación al servicio de urgencia para su estudio imagenológico, su confirmación y su manejo ya sea ortopédico, con un yeso inmovilizador o quirúrgico. De igual manera, si hay antecedentes de traumatismo importante a nivel del carpo o dedos largos, también habrá que descartar fracturas en estas estructuras con imágenes. Adicionalmente, cuando hay antecedentes de traumatismos de muñeca o cirugía y dolor persistente a nivel de la muñeca, hay que tener en consideración la posibilidad de necrosis avascular de los huesos del carpo, que vamos a ver más adelante. Si nos movemos un poquito ahora a las estructuras tendinosas, que van a considerar el tendón y sus vainas, pero también a nivel de los dedos, los elementos a través de las cuales se fijan esos tendones a los huesos, que suelen ser estructuras ligamentosas, tenemos que considerar las lesiones traumáticas como heridas cortantes de los tendones, que requerirán manejo quirúrgico y posterior rehabilitación. Pero dentro de lo más frecuente está la inflamación de los tendones y en ese sentido uno de los cuadros más frecuentes de encontrar es la tenosinovitis de Decker-Vein, que va a afectar la zona radial de la muñeca. También es frecuente la inflamación de la vaina de los tendones flexores y la producción de un nódulo proximal que resulta en el llamado dedo en gatillo. También
el sobreuso de los dedos de la mano podría provocar tendinitis, tanto en los tendones extensores como en los flexores. En lo que respecta a patología ligamentosa, principalmente va a estar referida a los esguinces, que son de tipo traumático. En deportistas jóvenes se ven con frecuencia los esguinces de los dedos largos que requieren una inmovilización local por un periodo, como por ejemplo los jugadores de voleibol, de básquetbol o aquellas personas que practican gimnasia. En cuanto a lo que son las articulaciones, si hay lesiones de tipo traumática, se podrían producir luxaciones o subluxaciones, que podrían estar o no asociadas con fracturas. Luxofracturas cuando son traumas de mayor energía. En los aspectos no traumáticos vamos a encontrar la patología degenerativa, como lo es la artrosis, que es una de las más frecuentes, especialmente en los adultos mayores. Pero también podemos encontrar enfermedades inflamatorias, como la artritis reumatoide y el lupus, o las artritis seronegativas, que se presentan principalmente en mujeres jóvenes. En este ámbito también podríamos encontrar artritis por cristales, como es la gota, y las artritis sépticas, que se pueden presentar posteriores a una herida o a un procedimiento en personas inmunocomprometidas y que van a dar una clínica local, pero adicionalmente vamos a encontrar el compromiso del estado general. En relación con los músculos, es poco frecuente que haya una patología muscular aislada a nivel de la mano, sino que se ven manifestaciones generalizadas cuando es el caso de una miopatía inflamatoria, por ejemplo, pero ocasionalmente se pueden presentar dolores específicos a nivel de la eminencia tenar o hipotenar o también en el primer espacio interdigital que van a corresponder a un punto de dolor miofacial, que es una contractura localizada que se produce por una isquemia relativa y que produce dolor. También es importante a nivel muscular observar el trofismo y evaluar la fuerza, ya que puede haber una atrofia secundaria a lesiones de nervio periférico, a patología radicular cervical o a patologías nerviosas generalizadas, como lo son las polineuropatías. Y ahí entonces saltamos a las estructuras nerviosas, que a nivel de la mano se podrían manifestar con frecuencia atrapamientos de nervio, como es el síndrome del túnel carpiano, a nivel de la muñeca, en que se va a comprimir el nervio mediano, o mucho menos frecuente la compresión del nervio cubital a nivel del canal de Gullón en la cara palmar del carpo. Si ha habido antecedentes traumáticos o cirugías, también se podría haber afectado el nervio radial de manera distal, que comprometería aspectos más bien sensitivos distales de la zona de inervación del radial, que es la cara dorsal de la mano. Cuando el paciente tiene una enfermedad generalizada de las estructuras nerviosas, como por ejemplo la polineuropatía diabética, que es bastante frecuente, podría tener afectación de sus nervios sensitivos y motores. La mayor frecuencia de observar es la polineuropatía distal simétrica. Cuando existen antecedentes traumáticos o quirúrgicos, pudiera haber un dolor exquisito con características neuropáticas muy localizado que haga pensar en un neuroma de Morton, que es bastante infrecuente a nivel de la mano, pero en estas circunstancias postraumático o postquirúrgico se podría observar. Por último, hay que considerar también la piel y la aponeurosis como estructuras, ya que pueden sufrir traumatismos como heridas contusas o cortantes, quemaduras, dermatitis por exposición a químicos u otras alergias. Y también con alguna frecuencia podemos ver retracciones de la fascia palmar
como es en la enfermedad de Dupuytren. Por otro lado, la piel también puede ser manifestación de enfermedades sistémicas como la esclerodermia. Otra forma que tenemos de poder clasificar las patologías de la mano y así llegar a un diagnóstico es por causas o etiologías, dentro de las cuales vamos a poder diferenciar en causas inflamatorias, como son las enfermedades inflamatorias sistémicas, el lupus, la artritis reumatoide, la polimiositis, causas infecciosas, que van desde procesos más superficiales como la paroniquia hasta procesos profundos como es la osteomelitis. Vamos a tener las causas degenerativas, en que la artrosis es la más frecuente, causas traumáticas, en que se involucra traumas menores como son las contusiones y esguinces, hasta traumas muy severos como es la mano gravemente lesionada, pasando por fracturas y luxofracturas o heridas contusas y cortantes y quemaduras superficiales o profundas. En relación con las enfermedades neuromusculares, que en general pueden ser difusas como las polineuropatías o las distrofias musculares, más localizadas en la columna cervical, pero que se manifiestan en la extremidad superior, como son, y la mano en particular, como son las radiculopatías, y también plexopatías y neuropatías periféricas, como es el síndrome del túnel del carpo, que es lo más frecuente en este ámbito. También, con menor frecuencia, vamos a poder observar causas tumorales, ya sea benignas, como el quiste sinovial o ganglión, o malignas, como pueden ser tumores óseos o de tejido conectivo y músculo, que son muy poco frecuentes en esta ubicación. Y si bien todas las etiologías que hemos mencionado son de tipo adquiridas, hay un grupo de malformaciones congénitas que pueden afectar la extremidad superior y que se detectan en el periodo infantil desde recién nacido y que más adelante también podremos ver. Para poder realizar un diagnóstico acertado sobre la patología de la mano es muy importante la historia clínica y el examen físico. Dentro de la historia son relevantes, por supuesto, la edad del paciente, los antecedentes mórbidos que tenga, su historia funcional previo al inicio de sus síntomas. Y esta historia funcional va a contener el desempeño en las actividades de la vida diaria, o sea, cómo estaba realizando cotidianamente todas sus actividades, tanto básicas, ¿no es cierto?, que están referidas a lo que uno hace sobre sí mismo, llamémoslo así, o instrumentales, que ya van con actividades más complejas. Su actividad laboral va a ser relevante, la lateralidad y las actividades recreativas que desarrolle además de lo laboral, porque en lo laboral podría no haber gran compromiso de la mano, sin embargo, la persona podría tener como actividad recreativa la pintura, el tallado en madera, el tejido, el crochet, etc. En relación con el motivo de consulta, se debe indagar en síntomas específicos, tiempo de evolución temporal de los mismos síntomas, ya sea desde cuándo tiene la afección el paciente, pero también cómo se comporta sus síntomas durante la jornada. ¿Cuál es la localización específica? Esta pregunta que uno dice, tóquese con un dedo cuál es el sitio que le molesta, es muy colaborador para orientar la zona donde está el problema y tener más claridad en la hipótesis diagnóstica. También es importante el impacto en los aspectos funcionales y la presencia de antecedentes traumáticos o desencadenantes específicos. En
cuanto al examen físico, siempre partimos por la observación inicial, pero antes de la observación local, sino que de cómo ingresa el paciente y la postura que tiene de su extremidad cuando usted lo hace ingresar a la consulta. Por ejemplo, observar si tiene braceo con ambas extremidades superiores, si este es simétrico, si tiene alguna postura antiálgica o si lleva la mano de alguna forma pegada al cuerpo o levantada o escondida, etc. Posteriormente, eh, el examen está dirigido a, evidentemente, descubrir la extremidad superior, pero si estamos hablando de mano, no podemos desagregar la mano de toda la extremidad superior, incluido el cuello, incluido el tórax. O sea, se recomienda descubrir la persona de la cintura hacia arriba, cuidando de dejar su ropa interior y que haya una temperatura adecuada, ojalá en la sala. Entonces de ahí vamos a realizar la inspección general y después local a nivel de la mano, tanto por palmar como por dorsal, para observar si hay algún elemento extraño, algún cambio de coloración, edema, deformidades, atrofia muscular evidente, alguna cicatriz o lesiones de la piel. Enseguida vamos a ir a realizar la palpación de todas las estructuras involucradas, teniendo cuidado al examinar el segmento que el paciente refiere sintomático, para no provocar dolor o más dolor del que ya tiene en el caso de que ese sea el síntoma. Y vamos a ir a palpar las estructuras óseas, articulares y musculares. Hay que evaluar la estabilidad de las articulaciones pequeñas de los dedos y de la muñeca. Y luego evaluar, ¿no es cierto?, los rangos de movilidad de tanto la muñeca como todos los dedos largos y el pulgar. Idealmente, ya lo han visto, ¿no es cierto?, en los módulos, en los temas previos, siempre evaluar el rango de la extremidad completa y del cuello. También es importante la evaluación focal de la fuerza muscular, y esto lo vamos a ver en distintos tipos de prehensiones, ya sea prehensiones gruesas como la garra, distintos tipos de garra, garra de dedo, garra completa de la mano, y prehensiones finas como es la pinza, distintos tipos de pinza también, pulgar índice, pulgar lateral del índice, pulgar y 2 dedos más que es la pinza trípode, o la pinza con todos los dedos de la mano. Posteriormente, una vez evaluada la fuerza, vamos a evaluar también la sensibilidad. Olvidé mencionar que la fuerza de pulgar también hay que evaluarla no solamente en relación con la pinza, sino que la fuerza del pulgar por separado en todos sus rangos de movimiento. Posteriormente vamos a evaluar la sensibilidad de los territorios periféricos y radiculares. Recordar que el dedo pulgar va a corresponder al territorio radicular C6, el dedo medio al territorio C7 y el dedo índice al territorio C8, pero también a los territorios de nervios periféricos, en que la zona de la palma, ¿no es cierto?, los dedos 1, 2, 3 y la mitad del cuarto va a corresponder al nervio mediano, la mitad cubital del cuarto y el quinto dedo por palmar al nervio cubital, y el dorso de la mano al nervio radial, salvo las falanges distales de los dedos 1, 2, 3 y la mitad del cuarto, que también corresponden al nervio mediano. Y por supuesto también, como les decía, la sensibilidad por dermatomas correspondiente a las raíces. Finalmente, vamos a evaluar también reflejos que van a incidir o van a contribuir, ¿no es cierto?, al diagnóstico diferencial de problemas radiculares que se pudieran dar a nivel de la mano, sus manifestaciones, y finalmente algunas pruebas especiales de acuerdo a la patología específica.
Finalmente, en algunas ocasiones, para confirmar la hipótesis diagnóstica o para evaluar la magnitud del compromiso, se solicitarán exámenes de imágenes, ya sea radiografías, ecografías, tomografía axial computada, resonancia nuclear magnética o la combinación de algunas de ellas, ¿no es cierto? Exámenes de laboratorio, de bioquímica, de sangre y también estudios de electrodiagnóstico para ver todo lo que es patología de nervio.